uma entrevista exclusivíssima e emocionante com Rudy Sarzo, um dos mais conhecidos e renomados baixistas da cena roqueira mundial. É o que você vai assistir nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, o que você vai assistir nos próximos minutos é uma das entrevistas mais emocionantes que você pode imaginar. Nós conversamos com Rudy Sarzo, baixista que todo mundo conhece pelo seu trabalho com Whitesnake, com o Ozzy, com o Quiet Riot, com um monte de gente que você pode imaginar. Antes de você assistir essa entrevista, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E essa entrevista, ela foi conduzida pelo nosso grande amigo Paulo Baron, que é amigo pessoal do Rudy Sarzo. E é justamente porque eles são amigos muito próximos que eu não participei dessa entrevista. Sabe por quê? Porque a presença de uma pessoa estranha ao Rudy Sarzo, que no caso eu, certamente iria inibi-lo de ele comentar e de se emocionar como ele fez conversando diretamente com o Paulo, que é amigo dele. Então, é por isso que eu não participo dessa entrevista. E essa entrevista tem um outro detalhe. Ela está inteirinha em espanhol. Por quê? Porque se nós fôssemos colocar as legendas dessa entrevista, era um processo meio demorado e iria atrasar muito a publicação desse vídeo. Então, como o espanhol que eles falam é perfeitamente compreensível para nós, brasileiros, nós tomamos a decisão de manter a conversa na sua linguagem natural, sem legendas. Eu tenho certeza absoluta que vocês não vão ter a menor dificuldade em entender o que eles estão falando. E é uma entrevista emocionante e reveladora de tudo o que aconteceu com o Rudy Sarzo na carreira dele. Inclusive, ele fala da tragédia que foi a morte do Randy Rhoads. Ele presenciou aquilo. Então, assim, vocês estão prestes a assistir uma entrevista muito emocionante, feita de um amigo para o outro. Sentem, relaxem e aproveitem e se emocionem também com esse papo. Então, Regis, hoje estou aqui bastante emocionado porque, como você falou agora na entrada, estamos com uma das grandes lendas vivas do rock and roll, um dos latinos mais notáveis de toda a época, acredito eu. Tocou com os grandes aí, como você já falou, falando pro Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot, Blue Oyster Cult e por aí vai. E é muito emocionante para mim porque quando eu tinha 13 anos, era um cara que ele me inspirava por ser um latino e eu me imaginava na época que ele estava fazendo já sucesso no Quiet Riot, como seria um latino poder triunfar nos Estados Unidos. Era um sonho de consumo, quando não existiam latinos fazendo sucesso. Claro que tinha o Carlos Santana, mas eram muitos poucos latinos, e estou falando mais na parte de heavy metal. Então, agora vou chamar meu querido amigo, o grande Rudy Sarzo. Rudy, hermano, gracias por estar más una vez aquí conmigo. Ya son muchos años que nos conocemos, desde el 2006. 2006. Sí. Ya varias giras juntos y es una alegría, aparte de haberte conocido, bueno, tengo una historia que después lo voy a comentar aquí, pero es una alegría enorme, aparte te considero mi amigo, siempre que podemos encontramos y tenemos una conexión de alma, creo. Como que no, esa fue la gira de Dio.
en la América Latina, South America. Y eso fue una cosa inolvidable porque, por supuesto, estaba tocando con Ronnie y los chicos en la banda, pero también poder traer el metal, la música de Dio, y también en esos tiempos estábamos tocando música de Black Sabbath, aparte del Rainbow, a los metaleros latinos. Eso fue para mí una cosa muy, muy significante. Y fuimos a países diferentes, ¿no? ¿Te recuerdas que fuimos a Bolivia? Bolivia. En Bolivia. Costa Rica. Estuvimos en Costa Rica, en lugares increíbles. Yo me recuerdo, tengo una foto inclusive que está en mi sala, que estamos nosotros en un mercado, tú, yo, Ronnie, en un mercado normal donde va toda la gente comprando cosas allí. Pasamos, inclusive fue el cumpleaños de Ronnie aquel día. Eso fue en Bolivia. En Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia. Estábamos buscando plata. Artículos de joyas de plata, como brazaletes y cosas así. Y muy interesante, me gustó mucho. Y estabas tú con nosotros cuando Ronnie encontró el English Pub, el pub inglés, en el medio de ¿cómo se llama la capital de Bolivia? ¿San José? No, en Bolivia estuvimos en La Paz, pero no fuimos a La Paz. En La Paz, no sé si te recuerdas lo que nos pasó ahí en La Paz. Fue aquel momento cuando llegamos en La Paz, llegamos a Santa Cruz y no esperábamos que iba a haber tanta gente, y salimos y había todo el aeropuerto, y yo me subí y le dije a la gente, y Ronnie me dijo, le dije, no tengo dónde salir, había más de 1000 personas, y dijo, yo voy a firmar a todos. Y hicimos una fila que daba la vuelta al aeropuerto y se pusieron a firmar todo el aeropuerto. Me acuerdo. Imagínate. Mira, yo tengo esto de recuerdo, este mug. Mira, sí. De mail, con tu foto ahí todavía. Estamos ahí mucho. Del 2006. Ese fue muy grande la gira esa. Me recuerdo otra cosa increíble, que en aquella época estabas escribiendo tu libro, Off the Rails. Sí. Ahí lo tienes. Aquí lo tengo. Y me recuerdo que nos sentábamos, yo siempre me sentaba contigo en los vuelos, íbamos conversando, tú me fuiste contando varias historias, porque lo ibas escribiendo en aquella gira. Sí. Tú estabas escribiendo actualmente ese libro. Sí. Y me contaste cosas increíbles de Randy Rhoads. Entonces me gustaría mucho escucharte, que me contases aquellos momentos que te recuerdas, esas cosas de Randy también. Imagínate, bueno, que yo me recuerde, todo está en el libro, todas esas memorias. Así que no sé cuál. Y por ejemplo, dígame una ciudad. Hay una cosa que me contaste en aquella época, de cuando estábamos, y era una cosa que me impresionó, porque tú estabas aquel día del accidente de avión, cuando Randy murió. Y me recuerdo que en aquella época justo estaba escribiendo aquella parte, y creo que estábamos yendo de Ciudad de México para Monterrey, alguna cosa así. Y estabas muy consternado, estabas muy aflicto, y tú me dijiste, es que es muy difícil estar escribiendo, recordándome de una cosa como esta, que fue muy impactante. Y me recuerdo que me contaste que tú estabas afuera y todo esto. Hay muchas personas que no se ven creo que las personas ven a Randy como un artista maravilloso que fue, pero hay una parte que solo tú, como un gran amigo que fuiste de él, puede explicar, que es la parte humana, el ser humano que existe, que es una cosa que pocas personas tienen acceso a esas cosas. Y a mí me gustaría mucho que pudieses tú compartirnos un poco sobre esto, sobre inclusive esa sensación que tú me pasaste sobre ese asunto de Randy. Sí, bueno, Randy era una persona bien balanceada.
que digamos su talento y su humanidad estaban al par, los dos, bien balanceados. Él tenía un gran sentido de humor, pero él era más joven cuando nosotros tocamos en Quiet Riot de lo que era cuando él tocaba en Ozzy, como 3 años de diferencia más o menos. Y entonces ya yo estaba, cuando yo empecé a tocar con él en Quiet Riot, imagínate, él era un chico que era la fama solamente le llegaba a ser un músico local en Los Ángeles. Ya cuando él empezó a tocar con Ozzy, el público lo empezó a reconocer como un gran talento mundialmente. Entonces él se vio que tenía una responsabilidad arriba que no lo tenía cuando estaba en Quiet Riot, para de verdad que ahora tiene la oportunidad para mejorar su música, mejorar su técnica como músico y sus composiciones, todo el camino el que estaba Randy cuando falleció era todo para mejorarse como un músico. Yo creo que ya tenía la parte de un ser humano bien balanceada, esa parte, pero la que él creyó que tenía más espacio para poder mejorar fue la música, porque él tenía una visión en su cabeza de lo que él quería, lo que él podía hacer con ese instrumento. Y casi, como digamos, dos meses más o menos antes de él fallecer, él había dado a Ozzy su, ¿cómo se dice? Le avisó que iba a hacer un disco más y una gira más y después iba a entrar en la universidad para poder recibir su título como doctor de música, que es lo que él estaba interesado, cómo mejorar como músico y también como maestro para enseñarle a otros. Y esto es con toda la fama que él estaba teniendo de experiencia en gira y como compositor y artista de grabaciones de disco. Wow. Y dime una cosa, ¿por qué cuando tú escribiste este libro a la familia de Ozzy no le interesó que tú querías que lanzases el libro? ¿Qué fue lo que ellos sentían de tan peligroso? No sé, porque eso ocurrió antes de ellos haber leído el libro. Entonces yo creo que eran unas precauciones que estaban tomando, que creo que cualquier persona en la, ¿cómo se dice? En la situación que están ellos, unas personas públicas, quieren que haya lo menos información sobre ellos para ellos poder controlar su propia información. Pero mi libro no era de verdad. Ellos, Ozzy y Sharon, fueron unos caracteres, unas personalidades en el libro que era de consecuencia que ellos estaban ahí, pero el libro yo no lo escribí para ellos o por ellos, lo escribí por Randy. Y ellos estaban en la historia. No podía escribir el libro sin incluirlos a ellos. Totalmente. Bueno, quería decirte otra cosa, Rudy. Sabemos de tu historia, que de todas las bandas que has participado, que son inmensas. Yo considero que te conozco como persona, eres una maravillosa persona. He visto cómo los artistas, cuando llegan contigo, me recuerdo un día que estábamos en el Rainbow, estábamos tomando tu sopa de gallina, y yo estaba también tomando sopa de gallina, y de repente llegó, por ejemplo, Tom Morello y dijo, wow, Randy, y tú siempre tan cariñoso, digo, Rudy, wow, Rudy, y tú siempre tan cariñoso, y él dice, no, tú eres la leyenda. Y yo veo todo el respeto que las personas te tienen. Todas las veces que he visto los artistas, el cariño que te tienen, es una cualidad increíble porque durante tanto tiempo
estando en el heavy metal, donde sabemos que es muy competitivo, donde sabemos que Los Ángeles es muy competitivo. Tú vives en Los Ángeles, has vivido en Los Ángeles desde los 80s, toda esta época. Yo llegué en los 70s, fue cuando yo toqué con Quiet Riot, ¿sí? Claro, y pensar que tú haberte mantenido, yo pienso como una estabilidad, mucho más de que como un músico, también creo que tu estabilidad emocional y como persona entre todas esas estrellas te ha hecho una persona muy querida dentro de las personas. Pero lo veo que es una cosa que es muy tuya, es como tu esencia. Para mí, mi personalidad más o menos ha sido la misma de que yo nací. Imagínate, esta es mi personalidad, pero mis filosofías han cambiado. Y cuando yo pude balancear mi espiritualidad, eso fue la cosa más importante para mí. Porque mi espiritualidad es la que me hace posible que yo tenga paz para poder sostenerme emocionalmente, especialmente durante momentos como lo que estamos viviendo hoy en día. Sí. Pero aparte de eso, todas esas cosas pasan. Los virus van a pasar, se encontrarán una vacuna, ciertas cosas, pero hay ciertas cosas en la vida que no tienen vacuna, ¿entiende? Y una de ellas es el business, el rock and roll business. ¿Cómo digamos esto en español? Sí, el negocio del rock and roll. El negocio del rock and roll. El negocio del rock and roll. Y eso tiene sus bumps, ¿cómo se dice? Sus subidas. Su subida y su bajada y todo eso. Y imagínate, para poder sobrevivir de eso, la única manera que yo lo pude hacer fue con mi espiritualidad. Mi creencia en Dios, el ser cristiano, todo eso, sin esa core. Sí. El core. Sí, yo también lo tengo en portugués, el maíz. El centro de su alma. De su alma. Sin tener eso, hubiera sido una cosa muy difícil para mí. Imposible. Tú pudieras haber, te puedo decir, no pudiera haber sostener la carrera que he tenido por casi 40 años. Ya el año que viene es 40 años. Porque me llama mucho la atención eso. ¿Sabes? Me llama mucho la atención porque en todas las veces tú has estado con personas con una personalidad muy fuerte, ¿no? Personalidades fuertes que son en el escenario. El propio Ronnie era una persona con una personalidad muy fuerte. Todos lo conocían como muy tranquilo, pero a la hora que él sabía lo que quería, tenía una personalidad muy fuerte a la hora de mandar, de decir las cosas. Y yo me imagino con todos los que pasaste, desde Whitesnake pasando, el propio Quiet Riot, todo lo que se pasó con todas tus bandas que has estado con Ozzy. Yo te veo siempre, me llamó mucho la atención y me has inspirado como ser humano. Eso el otro día, cuando te dediqué, cuando te mandé un email por tu cumpleaños, te dije una cosa muy sincera y en mi libro, una dedicatoria, que te dije, para mí tú eres una inspiración y fuiste siempre, desde que era mío, sí, cuando no te conocía, que era lo más increíble, porque tú piensa en el 2012, en el 2078, 79 al 80, 81, 82, cuando Quiet Riot empieza a ser famoso. 83, yo tenía 13 años, ¿ok? Entonces llega el álbum y era lo que escuchábamos los jóvenes, porque el pop nuestro, lo que ahora, el pop de la época era lo que era el rock en mi época, y era lo que escuchábamos los jóvenes.
Y me recuerdo que la persona que más me llamó la atención en toda la banda eras tú por ser un latino. Y me recuerdo cuando vi la primera vez un videoclip, creo que fue de Metalhead, y veía esa parte, decía, wow, el latino. Entonces, fuiste una referencia porque, claro, existía Carlos Santana, pero no era un heavy metal. Tú eras el heavy metalero, el único latino, por lo menos que yo conocía en la época, del heavy metal. Entonces, eras como una referencia de una persona que, por ejemplo, yo salgo de Guadalajara y me imagino, wow, si yo soy de Guadalajara, puedo llegar a ser alguien en el show business. Si él salió de Cuba, cuando después me entero que tú eras cubano, yo digo, si él salió de Cuba y sabe Dios cómo salió de Cuba y está triunfando aquí, yo puedo. Entonces era una referencia en mi cabeza, ¿sabes? Entonces eso fue una parte de una inspiración para mí de mi adolescencia y después cuando te conocí más de tu tranquilidad, de tu espiritualidad. Y yo quisiera tocar, inclusive tú y yo quisimos hacer esta entrevista en español para llegar al público latino. Quería que tú explicases cómo fue ese asunto cuando tú saliste de Cuba y lo que tuviste que enfrentar como un latino chiquito. Todo no es igual que haber nacido en los Estados Unidos. Tienes que aprender el idioma, tienes que, es muchas circunstancias. Bueno, hablando contigo, que tú eres una persona que viaja por todo el mundo y también pasas mucho tiempo en los Estados Unidos. Y obviamente tú eres un empresario en Latinoamérica. Así que tú eres mundial, global. Entonces, vas a poder entender lo que yo te voy a explicar, que ciertas personas que no han tenido la experiencia mía de haber sido no solamente un emigrante, pero un refugiado, que es un nivel de, aparte de ser inmigrantes, eres refugiado. Y te digo inmigrante, el refugiado para mí, mi experiencia fue que nosotros salimos de Cuba por condiciones políticas, el comunismo. Estábamos forzados, no era en sí por una situación económica, fue por una situación de libertad, que vivir en comunismo. Entonces, ciertas cosas te tienes que adaptar. Cuando, por ejemplo, cuando mi familia se mudó de La Habana a Miami primero, ciertas cosas económicas que nos adaptamos como refugiados, porque antes de salir, antes de la revolución, teníamos todo. Mi papá trabajaba, era middle class, la clase mediana. Mi hermano y yo íbamos a escuela privada, no éramos ricos, pero mi papá trabajaba y podía pagar por todos esos gastos y vivíamos en un apartamento en La Habana. Eso era cosa normal para nosotros. Entonces, cuando vinimos como legalmente, a mi familia se le tomó como un año y medio para poder sacar los documentos, las visas, todos los papeles, tener una persona que nos reclamaba de los Estados Unidos, que, ¿sabe? Entonces, cuando llegamos a Miami, entonces pedimos asilo como refugiado cubano. Sí. Y así entramos al país. El tener que adaptarse con un estilo de vida, y estilo de vida que no es solamente el idioma, pero es la cultura completamente. Siendo casi 11 años, yo llegué con 10 años y me faltaban como 2 o 3 meses para cumplir 11. Siendo joven me hizo posible poder adaptarme más fácil. Pero fue una vida bien dura, porque empiezas
para poder adaptarse y asimilar los Estados Unidos en esos tiempos, teníamos que perder nuestra identidad. Porque mira, mi nombre es Rodolfo Maximiliano Sarzo La Vía Grande Ruiz para eso. Cuando nos mudamos de Miami para New Jersey, el primer día en la escuela, el maestro me cambió el nombre a Rudy, porque yo fui de Rodolfo, me lo cambié para Rudolph, y de Rudolph el maestro me lo cambió para Rudy. El propio maestro. El maestro. El primer día en la clase yo me senté, los asientos que estaban disponibles, estaba en la fila atrás, y me senté y empezaba así con los papeles, con los libros, poniéndolos en el pupitre, y oí el maestro diciendo Rudy, y yo no le estaba prestando atención, y levanté la cabeza y me dijo, tú Rudy, y yo dije, no, Rudolph. Y yo, no, de ahora en adelante tú eres Rudy. Increíble, ¿no? Así, y poco a poco vas perdiendo tu identidad. Que cuando vienes a ver, ya no eres la persona que entró en el país, es una persona que es reinventada. Wow, ¿Entiendes? es un sentimiento, claro, me lo estás diciendo y lo entiendo muy bien, porque yo viví eso, me fui con 14 años a España y tuve también que dejar mi identidad de mexicano, y lo más interesante es que siempre eres un latino o siempre es un extranjero. Sí. Y es una confusión mental, emocional por un largo periodo de tiempo. Absolutamente. Así que mira, y para mí, qué bueno fuera si no hubiera necesidad, por cualquier razón, que el pueblo latino tenga que salir de sus países, porque para mí, habiendo yo viajado en la América Latina, es un país rico en cultura, corazón del pueblo, paisajes, y para mí lo peor fuera perder la juventud, el futuro del país, porque las familias encuentran necesidad de irse para otras tierras. Y con eso te estás llevando el futuro del propio país de donde te vas. ¿Entiendes? Y para mí es una cosa que yo vivo con esto. Lo he aprendido a vivir sintiéndome que toda mi vida, desde que yo he sido 10 años, yo me he separado de mi tierra. Sí. No tengo, en estos momentos, no tengo otra opción. No tienes otra opción. Es increíble. Ahora, dime una cosa, musicalmente, tú tienes, claro, nosotros tú y yo vivimos del rock, pero ¿hay algún tipo de música que Rudy Sarzo escuche que, por ejemplo, los rockeros se sorprenderían de que tú escuchas? Por ejemplo, yo escucho Buenavista Social Club. A mí me encanta Buenavista Social Club. Yeah. ¿Sabes? O me gustan mucho las músicas mexicanas, son típicas, me emocionan, me llevan al corazón, porque me representa aquella época de cuando era niño, de mi familia. ¿Qué hay así de que te llame a ti de diferente? Muy buena pregunta, porque yo tengo 70 años. Yo estoy más cerca en este momento al fin de lo que estoy yo al principio. Pero yo veo la vida es como una buena historia de una película. Tiene un empezar, tiene un medio y tiene un final. Closure. Bien, el fin. Y para mí eso, todos los buenos cuentos, como el libro
que yo escribí empieza en el fin. El principio y el fin es como, digamos, el bookends. Sí. Es el final, ¿entiende? Y Sí. es como un círculo. Un círculo. Empieza aquí y da la vuelta y se acaba aquí. Y hoy en día yo estoy escuchando más la música y estudiándola. Con que yo, cuando me crié en Cuba, no era que yo escuchaba, era lo que estaba en la atmósfera, en el aire, en el ambiente, que era el Latin Jazz. Dizzy Gillespie, Wow. todos esos artistas en los 50. Yo nací en 1950. Ya cuando uno es niño y uno empieza a escuchar las cosas y acordarse y tener gusto, me gusta esto, no me gusta lo otro, aunque tenga 3 o 4 años. Y cuando yo salí de Cuba casi tenía 11. Así que me crié con esa música. Y esa es la música que yo ahora, hoy en día, escucho más y estudio más que cualquier otra cosa, porque ya en el rock de clásico, ok, yo entiendo eso, pero ciertos sonidos en mi cabeza de esa música que es jazz latino, lo escuchaba, pero no la entendía, porque es una teoría musical completamente diferente al rock. El rock es blues bass, que tiene armonía completamente diferente al jazz, aunque es derivado un poco, conectado, pero jazz es un idioma más espeso, armónicamente más grande, ¿entiende? Sí. Y eso es lo que estaba haciendo, aprendiendo a tocar y apreciar la música con que yo crecí como niño. ¿Tú crees que en algún momento, igualmente, tenemos dentro de nuestro subconsciente, aunque, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo mío, ¿ya? Cuando yo vivía en España, yo quería aprender a hablar como los españoles, con la Z, y porque quieres adaptarte al mundo, ¿correcto? Principalmente cuando eres joven. Y intentas de alguna cierta manera, sin querer, alejarte de tus raíces porque, claro, eres como un pescado que necesita sobrevivir entre tiburones, entre ballenas, entre diferentes cosas. ¿Tú crees? Pero hay dentro de nuestro subconsciente cosas que están allí y recuerdos, a veces un olor, alguna cosa. Musicalmente, ¿tú crees que en alguna manera, tu manera de tocar, en algún momento, tu feeling, porque tú siempre has tenido una manera característica de moverte en el escenario, donde siempre tuviste un performance increíble, siempre cuidaste mucho tu performance por lo que veo, tu performance en cualquier banda que yo he visto en shows de varias bandas, es siempre muy notorio. Yo te pregunto, musicalmente, existe también esto, en algunas veces que tuviste esas grabaciones, alguien te dijo, ¿sabes qué? Tienes un feeling diferente, una cosa latina, alguna cosa que te da esa situación diferente, esa cosa que estoy diciendo que se queda en nuestro subconsciente. Muy buena pregunta. Yo comprendo que lo que me separaba a mí de los otros metaleros, especialmente en los 80s, era de que yo siempre tenía como un swing en la manera que yo toco, diferente a los, por ejemplo, a los metaleros que usan puya, pick. Uh-huh. Porque ellos tocan tan, 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 tan. Para mí era de nuevo, hablando de la música Cuban jazz, Latin jazz, es un swing. No estaban en el... Anoche estaba escuchando a Django Reinhardt. Y los gitanos tocaban can, 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 can. Y yo decía, oh, y eso vino del jazz, pero no de bebop.
El bebop cambió todo. Charlie Parker, Miles Davis, tocamos con un swing que el jazz originalmente era muy así. Y fue con el tiempo que empezó el swing a entrar, y ya eso fue con el bebop, el estilo de jazz, que era, imagínate, eso era una cosa increíble, el swing de esos músicos. Y esa fue la etapa que entró en Cuba, que empezó a hacer la mezcla, la fusión entre el latino y el jazz. Dizzy Gillespie, con su grupo, empezó a hacer todo eso. Y eso fue una cosa que cuando en cualquier lugar que yo visitaba, que había música, eso es lo que las bandas estaban tocando. Wow. Y ¿no has escuchado a Arturo Sandoval? Sí, claro. Yo trabajé, yo hice show con Arturo a muchos años atrás, con 20 años atrás. Él es un discípulo de Dizzy Gillespie. Él estaba en su banda. Él fue que lo sacó de Cuba. Él estaba en su banda, en la banda de Dizzy Gillespie. Y entonces, de la manera que yo toco, para mí es más importante conectar con la música emocionalmente, como ser humano, no como americano o cubano, latino, anglo, nada de eso. Es como un ser humano. Lo encuentro más puro. Llegar al, no solamente el ser humano, pero el espíritu, el alma, el soul. Y así te quitas todas las etiquetas que vas a tener. Etiqueta de ser, o sea, un label, sí, una identidad de, oh, que soy cubano, no, que soy americano, ciudadano americano, no, que soy latino, no. Tú eres un espíritu, tú eres un alma que está en este cuerpo, que este cuerpo nació y ha pasado toda esta experiencia, pero el espíritu es totalmente independiente de ti. Y cuando el día llegue en que tienes que entregar tu cuerpo y seguir con el espíritu para otras partes del universo, te vas a liberar de todo eso. Totalmente. Y eso es interesante porque eso trae, es una conexión con tu esencia, ¿no? En el fondo, que cuando estás haciendo esta es buscarte como ser humano, como tú estás diciendo, encontrarte musicalmente y lo transforma lo que eres tú y lo pones para afuera, es cuando encuentras tu verdadera conexión contigo mismo, ¿verdad? Muy interesante. Lo pongo para afuera, pero viene de adentro, bien hondo, deep, sí, bien adentro. Entonces se proyecta para afuera, pero esa proyección, por ejemplo, si estás tocando en vivo con un público muy grande, es muy interactivo, porque tú das y ellos te dan y te entregan. Es una emoción, es como un océano de energía, ¿entiendes? Y todo empieza todo de adentro de ti, sale para afuera y se lo da al público. El público lo respira y todo, lleva de nuevo con muchos aplausos y todo eso, y gritando y le das más, ¿entiendes? Y eso es la energía. Es la energía, ¿no? La energía. Yeah. La energía. Claro, y uno tiene que tener conciencia que la energía existe. La energía está ahí. Oh. Y uno tiene que saber cómo no se puede destruir. Es saber cómo uno canaliza la energía en el fondo, ¿no? Yeah. Y la mejor manera de crear esa energía es ir al escenario con hermanos o hermanas, con una familia, sí, en el escenario, porque ves que todos están juntos. Hemos salido de nuestros hogares y viajamos a una destinación juntos por una sola razón, que es para crear esa música y compartirla con el público. Sensacional. Yo me pregunto, dentro de todo ese tu mundo, de esa misma energía y que te fue inclusive llevando por varios caminos, y donde estuviste con bandas que llegaron a ser grandes sucesos en momentos que tú inclusive estabas en esos momentos,
¿Qué tú podrías escoger tus mejores momentos donde tú te sentiste, tus mejores realizaciones de haber grabado, por ejemplo, en algún momento? No necesitas ser exactamente un suceso, sino te sentías pleno en algunos momentos. ¿Tienes ese sentimiento de que algunas cosas que te sientes feliz, de que dices, wow, ese momento fue muy pleno para mí? ¿Podrías decirme algunos? Bueno, uno que me viene a la mente bien rápidamente es el ir a grabar una canción que se llamaba Thunderbird para el disco que llegó a ser el disco de debut. ¿Cómo se dice debut en castellano? Debut, igual en español, debut. The Quiet Riot de Metal Health. Yo fui con la intención solamente de grabar una canción, Thunderbird. Y como yo tocaba esa canción con Kevin Dubrow, cuando él tenía su propio grupo Dubrow, yo vivía con él antes de yo empezar a tocar con Ozzy. Esa canción la escribió Kevin dedicada a Randy Rhoads. Entonces, después que Randy Rhoads falleció, él me llamó una semana antes de yo ir a grabar con Ozzy el Speak of the Devil en New York, en The Ritz. Ese disco que es una compilación con Brad Gillis y Tommy Aldridge de canciones de Black Sabbath. Eso fue como a los 10 días después. Pero anterior de eso, yo entré en el estudio para grabar una canción solamente, un Quiet Riot. Bueno, no se llamaban oficialmente todavía Quiet Riot. Thunderbird, y nos quedaban como 3 horas más para grabar, porque lo hicimos bien rápido, porque yo conocía la canción. Entonces, ya en las 3 horas esas grabamos otras canciones que yo tocaba con Quiet Riot, como Slick Black Cadillac, esa canción que la escribió Kevin, y la tocábamos con Randy, y canciones como Let's Get Crazy, Love's a Bitch, que yo tocaba con Dubrow. Y te digo, después que Randy se murió, perdí la alegría de tocar música. La perdí completamente. Y estando en el estudio con mis amigos, Kevin, que yo vivía con él antes, como te mencioné, Frankie Banali, con que yo había tocado con él desde el 1972. Wow. Yo lo conocí y tocamos on and off de vez en cuando, hasta que empezamos a tocar con Quiet Riot de nuevo. Y Carlos Cavazo, que yo lo conocía del circuito de Los Ángeles, de Hollywood. Y me sentí con alegría de nuevo tocando, ¿entiendes? Imagínate, después que acabo de tocar con Ozzy la grabación de Speak of the Devil, para mí no había pregunta en mi cabeza qué es lo próximo que yo debería hacer, porque yo necesitaba más tener alegría en mi música de lo que yo necesitaba estar en un grupo mundial como Ozzy Osbourne, uno de los grupos más grandes de rock en ese momento, cuando yo me fui de ese grupo para empezar a tocar con Quiet Riot, que no tenían, nadie creía en la banda en esos días, nadie, ni creían que iban a vender 10,000 discos, así que, pero fue la única decisión que yo podía hacer por mi propia felicidad. Caramba. Y claro, porque para ti, volviendo un poco, yo me imagino fue muy traumático, porque aparte de ser amigo de Randy, aparte de haber conversado juntos, también estuvieses el día de la muerte de él, entonces lo viste todo allí. O sea, eso es un trauma enorme que se queda en la alma, porque me recuerdo cuando me contaste que el avión lo viste llegar allí, te invitaron para subir en el avión, verlo todo esto, y de repente tú ver que pasó eso
y se cae todo, ¿no? Nada, en realidad nada vale la pena, ¿no? Bueno, todo está explicado en el libro, porque yo quería, una razón por que yo quería escribir el libro, aparte de decir la historia y aclarar lo que sucedió, fue que siempre me es difícil contar todo lo que sucedió durante ese momento tan trágico, porque yo cuando hablo de eso tengo que transportarme de nuevo al sitio y a la experiencia de ese momento. Y encontré que escribiendo el libro me liberaba de eso. No tenía ya que explicárselo 1.000.000 de veces el resto de mi vida. Ya está escrito en el libro. Si la persona está interesada o interesado en lo que ocurrió, ahí están las páginas. Sí, es increíble. Es muy doloroso. Es muy doloroso. Y te puedo decir sinceramente que nadie que estuvo presente durante esa tragedia, nadie es la misma persona que era horas antes de que había ocurrido. Eso le cambió la vida a todos. Traumante. Imagino la significación que para ti debe haber dado todo eso. Me lo dijiste en su momento cuando estabas escribiendo el libro. Yo me quedé, me recuerdo que me lo contabas, me recuerdas exactamente cómo fue el momento que me lo estabas contando y sentí una sensación tan triste. Yo en aquella época todavía, yo no era un gran conocedor de Randy Rhoads. De hecho, lo vine a conocer más. Yo sé que los que están escuchando esa entrevista me van a decir, wow, ¿cómo no conocía en el 2006 a Randy Rhoads tanto? Lo conocía por los trabajos de Ozzy, pero no lo conocía tan a fondo como el gran guitarrista que es. Y después que me contaste la historia, fui conociendo, cuando fui a verte también en el proyecto que tú haces junto con la hermana de Ozzy, el tributo a Randy, que sí. pasa, fui todavía conociendo mucho más sobre Randy y las personas también. Me recuerdo cuando agarré la guitarra de Randy, qué pesada que era muy pesada. Y me recuerdo yo te viendo allí aquel día y me decías que Randy era pequeñito, ¿no? Y con esa guitarra. Fui entrando en ese mundo, pero después de que me contaste la historia. Bueno, yo no quería mucho más hablar de esto porque sé que es una cosa que, como tú dices, está en el libro, a ti también te duele, pero yo quería traerlo por el sentimiento que claro, trae las emociones, ¿no? Y te lo agradezco. Y amigo, yo quería decirte, en esos momentos que estamos así, son totalmente momentos muy diferentes. Estamos viendo una época muy, muy difícil. Pero como tú decías al principio, puede ser que encuentren una cura ahora, puede ser que aquí en 3 meses ya será otra vacuna, otro nuevo virus, otra nueva situación. Pero por primera vez yo veo que las personas es como si nos hubieran agarrado y nos hubieran amarrado las manos. A todos, mundialmente, al mismo tiempo. Es como si los propios políticos, las personas que tienen voz, que nos representan, que quisieron hablar, no pueden más hablar porque la situación está ahí, evidente. Veo hoy que hay personas que están más interesadas en la parte, empezaron a pensar en Dios, personas que yo, por ejemplo, amigos míos que nunca lo había escuchado hablar de Dios, me mandaron mensajes de Dios. De repente personas más humanas intentando dar una ayuda. Veo por lo menos, comenzamos la Semana Santa, de hecho esta entrevista la estamos grabando en el comienzo de la Semana Santa, mañana es Viernes Santo, y acredito que todo esto se va a volver todavía más potencializado para las personas que buscan alguna cosa, una fe más profunda todavía en estos días. Yo digo, está muy bien, las personas están buscando. Ahora, los que viven de la música, los que están allí, que tienen que su
su instrumento es su alma. Algunas personas no saben expresarse, no saben hablar, no saben escribir. Para ellos su manera de expresarse es el instrumento o a veces atrás de una canción. ¿Cómo? ¿Qué tú con tus experiencias? Tú has grabado en todos los estudios, has grabado en tantos álbumes, has grabado en álbumes al vivo. Yo creo que ni te recuerdas la cantidad de veces que has tocado en el escenario con tantos grupos. Pero, ¿qué pensamiento, más como un profesional de experiencia, qué tú le dirías a una persona que está hoy, que soñaba un día ser un músico, posiblemente con 20 años y diga, no, ahora se acabó todo, ya no puedo salir más de casa, ya no voy a conseguir subirme al escenario? ¿Tú qué le recomendarías como el profesional que es? Bueno, yo no creo que eso va a suceder. Para mí esto es cuando las cosas se normalicen de nuevo, vamos a poder tener la experiencia de sentir música en vivo, escuchar nuevos discos. No creo que esto es una catástrofe, porque con lo severo que es ese virus, también es un virus que se puede eliminar con agua y jabón. Y las cosas simples, que son las soluciones, en mantener, como no sé cómo lo dicen en castellano hoy en día, pero distancia social, sí. Social distancing, han implementado leyes de usar máscaras en los Estados Unidos, de federal y estatal. Y cuando vas a ver, todo se va a levelar, la curva se va a poner plana y vamos a una nueva etapa de conciencia. Vamos a estar más conscientes de nuestra propia salud, de la salud de otros, de nuestra familia. Nos vamos a cuidar más como seres humanos, nosotros y los seres queridos de nosotros también. Y creo que va a ser una mejor humanidad. Creo que esto era un reset. ¿Cómo se dice en castellano? Reset. Sí, un reset. Volver a comenzar. Y, yo le llamo que es estamos en pausa. ¿Sabes? Pausa. Bueno, para mí, si estamos en pausa, quiere decir cuando quitamos la pausa vamos a seguir igual. Yo creo que no vamos a seguir igual. Va a ser un reset de la humanidad espiritual. ¿Verdad? Un reset espiritual, de verdad. Que era una cosa que faltaba mucho porque estábamos nosotros ¿cómo se dice la palabra? Dependiendo en tecnología, que estamos perdiendo la necesidad de ser humano, de poder conectar humanamente, no a través de tecnología, o por supuesto lo estamos haciendo en este momento a través de tecnología porque estamos en diferentes países. Sí. Pero si esto fuera una cosa en otros tiempos, lo hubiéramos hecho en persona. Sí. ¿Entiende? Sí. Y eso es lo que yo veo. Vamos de nuevo a juntarnos en persona en vez de estar por Skype. Si estamos juntos en la misma ciudad o en la misma casa. Yo conozco gente que se mandan texto en la misma casa. Ni se hablan. Y esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Esto es purificación a través de fuego. Total. Yeah. Sí, yo también lo veo así. Para nosotros que estamos siempre viajando, como tú, como yo, realmente estar en casa, un poco tener ese contacto un poco más. Por ejemplo, yo estoy teniendo más tiempo de estar con mi hija, conocerla más, que ella me conozca más. La vida es una cosa maravillosa. Mi propio perro, por ejemplo, de estar más tiempo con mi perro, ¿sabes? Poderlo disfrutarlo. Entonces son cosas que uno se está dando la oportunidad de hacerlo
que normalmente como estábamos yendo a una velocidad tan rápida, tan rápida, tan rápida, tan loca, estábamos perdiendo el sabor de las cosas, hasta el sabor de la comida, de sentarse a disfrutar un plato de comida. Y tú y yo que viajamos tanto, perdiéndole el gusto o el sabor a nuestro país. No tiene sentido. O sea, hay que disfrutar nuestro país. Hay que disfrutar, hay que disfrutar. Nuestro hogar. Sí, por lo que uno al fin y al cabo lucha, ¿no? Porque uno lucha, trabaja para tener un espacio de tierra, a veces pequeño, a veces mayor, y a veces uno no lo disfruta su pedazo de tierra. Vivimos trabajando toda nuestra vida para tener un pedazo de tierra y al fin y al cabo no disfrutamos nuestro pedazo de tierra. Estamos siempre en los pedazos de tierra de los diferentes lugares, que son los diferentes hoteles. Sí, porque yo creo que cuando una persona tiene un sueño de una carrera, siendo promotor como tú, o siendo músico, nosotros solamente, nuestra visión es el éxito de llegar a cierto nivel, pero no nos damos cuenta en nuestra visión la competencia que existe. A una competencia tan grande, por ejemplo, si tú no trabajas tan duro como promotor, hay otro que toma, por ejemplo, si tú decides hacer 3 o 4 giras al año, en vez de hacer 20, digamos, va a venir otro promotor que hace los 17 que tú no haces, lo va a hacer ese promotor. Entonces, para tú evitar que eso sucede, tú trabajes el año entero. ¿Entiendes? Totalmente. Es igual. Si yo no toco con ciertas bandas, otros músicos van a tocar y cuando viene a ver, yo soy una memoria. Total. Increíble. Es la competencia. Imagínate, y eso lo hacemos para sobrevivir la competencia que existe en ambos, en las carreras de nosotros. Sí. Pero así es la vida. Es la vida. Ahora hay una cosa, yo siempre te veo en los escenarios que disfrutas mucho el escenario, Rodi. Yo te veo a ti que tú lo disfrutas el escenario. Te veo feliz cuando siempre estás allí saltando. Y aparte después quiero que me expliques por qué cuando tocas el bajo usas, lames los dedos. A las personas, a los músicos les gustaría seguro saber eso. Ok, el escenario, para mí no hay lugar más seguro, safe, que el escenario. Yo prefiero estar en el escenario que cruzar la calle. Eso para mí es home, casa, la casa mía, el escenario. Y lo sentí desde el primer día que empecé a tocar con Ozzy en los lugares grandes. Lo de hacer esto, cuando tú conoces a Miami. Sí, yo tengo mi departamento allá. Sí, tú sabes lo húmedo que es Miami. Cuando yo era chico, bueno, high school, yo tocaba en los clubs en Miami. Y por ejemplo, eran unas horas muy largas, 6 shows a la noche, 45 tocando y 15 descansando. Y llegaba a mi casa a eso a las 3 de la mañana y me tenía que levantar para ir para la escuela a unas cuantas horas después. Yo estaba muy cansado para sacar el bajo del trunk, ¿cómo se dice? Sí, de la mochila atrás, sí. No. Del camión, de la camioneta. Del carro, de sacarlo del sí, de la camioneta. Y lo dejaba ahí hasta la noche que lo sacara de nuevo para ir a tocar. Y se acumulaba con el sudor y con todo la atmósfera del ambiente del club, con mucho humo de la gente fumando. Imagínate, ahí se fumaba como una chimenea en esos días. Y cuando viene a ver, las cuerdas que eran flat wounds, porque estamos hablando de antes que los round wounds, que son las clases de strings, de cuerdas que hoy en día es popular, eso eran como tocar como cables de barbed wire, como se dice, donde
barbed wire. Ah, sí, donde se cocina. Sí, sí, bueno, te digo, eran como cables, no eran cuerdas, eran gruesos y llenos de óxido, porque se oxidaban las cuerdas. Y entonces para poder darle algo así, para poder tocar sin lastimarme los dedos, los callos, le daba con la saliva para como lubricación. Y así podía tocar porque se me secaban mucho las cuerdas del bajo. Wow, y eso todavía, yo me recuerdo en la última gira que hice Blue Oyster Cult, te Ajá, vi sí, inclusive haciéndolo. sí, Te vi sí. haciéndolo y cuando te vi con Whitesnake, lo misma cosa. En la gira de Ron James, en algunos momentos yo te vi que lo hacías. O sea, me llamaba la atención y decía, wow, qué interesante. Según si, por ejemplo, si el clima está muy húmedo, las cuerdas empiezan a cambiar y el sonido se cambia. No tienen tanta, suenan, ring, no tienen Ah. sostenido, no tienen sustain, sostenido. Las notas se paran de sonar así, point, en vez de, Rudy, y por último, ya casi terminando, aquí no quiero llevarte tanto tiempo, quería preguntarte, ¿qué 5 bajistas tú consideras así para ti de los grandes? Sé que deben de haber muchos, pero los así bueno, importantes la para gente ti. de los que me han dado influencia, y te voy a empezar Crónica, porque después de los 5 hay 1 millón más. Te voy a decir los primeros 5 que me llamaron la atención, que yo empecé a escuchar para inspiración y para aprender lo que tocaban ellos, sus composiciones, porque a veces uno no es compositor, a veces nos dan la letra de música y la tenemos que tocar como se ha escrito, y a veces nos dan libertad para poder crear cosas originales. Primero fue Paul McCartney, James Jamerson, Tim Bogart de Vanilla Fudge, Jack Bruce y John Paul Jones. Wow. Y también en Whistle, Chris Squire, Jaco Pastorius, Stanley Clark, y la lista sigue, y es ya, tanta inspiración. Qué interesante, ¿no? Pero si te das cuenta, cada uno de esos bajistas que tú dijiste son bajistas que tienen un estilo propio, que crearon su propio estilo dentro de sus instrumentos, pero lo llevaron a la música. Es muy interesante porque cada uno de ellos fueron personas que llevaron su estilo de tocar y volvieron la música a realidad. O sea, Sí. no fueron apenas un bajista que le fue acompañando. Y también estoy de acuerdo contigo 100%, pero también cada bajista, esos bajistas tocaban con un gran baterista, cada uno de ellos, así que es como una combinación, por cada gran bajista hay un gran baterista ahí en el grupo. Y de los bateristas que tocaste, ¿cuáles son tus favoritos? Porque tú has tocado con muchos, porque hablando de esto... El primero sería Frankie Banali, porque yo empecé a tocar con él en el 72 y él fue que me enseñó a mí lo que es el concepto de una sección rítmica. Eso no ocurre por casualidad, eso está planeado, el entender lo que es ser parte de una sección rítmica, rhythm section, la batería y el bajista. Entonces, y él me empezó a mentor. Él fue un mentor mío, porque él estaba mucho más adelantado con la escena anglo. Acuérdate, yo era un cubano tocando música americana con un estilo latino en Miami. Todos los cantantes que salieron de Miami, que cantaban canciones en inglés, tenían acento cuando cantaban, pero un acento fuertísimo. Y para mí eso era normal. Y no fue cuando empecé a tocar en el circuito
al norte de Miami, digamos Fort Lauderdale y más para arriba, con otros músicos americanos y también más para un público anglo, que me di cuenta que tenía que superar, salir de estar, que si iba a tocar, que si yo iba a sonar latino, tenía que quedarme en Miami, y si quería salir del mercado de Miami para tocar para el público americano, tenía que empezar más a pegarme a ese sonido, muchas cosas, pero me mantuve el swing. Y lo que me ayudó mucho a poder hacer eso fue que en los principios de los 70s, muchos grupos ingleses y americanos, en orden para poder tener canciones en la radio, empezaron a grabar más rhythm and blues y disco. Wow, claro, fue el proceso de los 70s, ¿no? De los 70s. Y la música de bailar de disco es más pegado a lo latino, que es digamos, el blues tradicional. Por ejemplo, si tienes un grupo como Queen, Another One Bites the Dust, eso es blues, ¿no? Tiene un swing, ¿entiendes? No es mecánico. Tiene un swing. Todas las canciones esas que empezaron a los grupos ingleses, a los grupos de rock americano, empezaron a copiar el feel de la música disco. Muchos de las canciones famosas de disco vinieron de Miami. Casey and the Sunshine Band, uno de los grupos más importantes de la era de disco. Y para decirte eso, estabas escuchando una música disco, pero con sabor latino. Sí. Y esa fue la influencia, ¿entiendes? Y muchos grupos, digamos, por ejemplo, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? You know, una canción, un disco, you know, y todas las canciones en la radio que eran de grupos de rock anglos tenían ese ritmo. Y así que yo pude así meterme en eso sin tener que cambiar como yo tocaba, ¿entiendes? Entiendo. Y después de Frankie Vanelli, ¿cuáles serían tus otros bateristas que tú consideras? Definitivamente Tommy Aldridge. Tommy Aldridge, fantástico baterista. Simon Wright, de Dio. Sí. También, que yo he hecho proyectos, pero nunca he estado en un grupo con él. Vinny Appice. Interesante. Y interesante porque, por ejemplo, Tommy, te encontraste con Tommy Aldridge en dos o tres veces, en tres bandas diferentes, ¿verdad? Hasta 4. Toqué con él en Ozzy, Whitesnake, Project Driver y Manic Eden. Wow. Entendí, 4 proyectos con él. Y con Simon también, ¿en qué tu caso? ¿Fue aparte de Dio? Dream Child. Dream Child, yeah. En la época que estuviste con Queensryche, él no entró, no estaba como batería en aquella época. Bueno, sí, él era el baterista principal, y también tenemos a Brian Tichy. Cuando Simon no podía ir en gira con nosotros, Brian Tichy venía. Wow, entonces es muy interesante porque normalmente siempre han tenido la parte rítmica con personas que ya te has encontrado varias veces, ¿no? Sí. En el show business. Sí, y Brian Tichy es otro gran baterista. El único proyecto que yo he tocado con él hasta ahora ha sido el Randy Rhoads Remember. Sí. Y unas cuantas semanas en Queensryche. Pero él es un gran baterista. Y aparte es un tipo aparte de ser simpático, es un tipo con una mente
de business muy buena, ¿no? Él tiene el show business muy bien hecho en su cabeza, ¿no? Y es muy educado musicalmente. Sí. Wow. Bueno, Rudy, con muchísimo placer ha sido esta entrevista. Me he divertido mucho. Gracias por tu tiempo. Gracias por haberme dedicado más una vez tiempo. Nos estamos debiendo otra sopa ahí en el Rainbow. De nuevo, y tenemos que terminar el proyecto que teníamos en mente, de un grupo de todos metaleros latinos. Le voy a ver, ahora que le está diciendo, para los que no saben, nosotros llegamos a crear un proyecto que se creó, pues, me dio la locura, y yo le empecé a llamar a varios amigos. Entonces, solo para que ustedes tengan una idea, era Rudy, David Lombardo en la batería, Kiko Loureiro en la guitarra, Roy Z en la otra guitarra y Jeff Scott Soto en los vocales. Solo latinos que había sido, pero justo en aquel momento a Kiko lo llamaron a Megadeth, claro. a Kiko lo mandaron a Megadeth y ya empezamos, pero llegaron a ensayar, acrediten, y llegaron a ensayar 2 veces, 3 veces. Varias veces, sí. Oye, yo le voy a decir a todos de que tenemos que volver a crear ese proyecto, por lo menos para hacer un álbum o una música. Muy buena idea, fantástico, me encanta, vamos a hacerlo. Hermano, como siempre, muchísimo gusto, que Dios te bendiga siempre. Que Dios te bendiga, Pablo. Sí, y para todos los latinos, ahí que estamos unidos todos en esto. Muchas gracias. Eres un orgullo para mí y eres un orgullo para todos nosotros y muy agradecido porque seas mi amigo. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, hermano. Bye. Adiós. Tchau. Pois bem, meu amigo e minha amiga, você viu que foi realmente uma entrevista sensacional, muito emocionante mesmo, reveladora, e você percebeu que deu para entender completamente o que os caras falaram, né? Fácil. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido bastante essa entrevista. Não esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E eu volto daqui a alguns dias com mais um vídeo muito legal para vocês, tá bom? Saúde, paz e um abraço para todo mundo.